Muy buenos días, compañeros. El siguiente video retroalimenta la clase de literatura 2 exclusivamente para los grupos de cuarto semestre. Pues bien, bienvenidos grupos de cuarto. Comenzamos con el video. Hemos concluido, compañeros, el segundo parcial de nuestro curso de literatura 2 para bachillerato. Y ahora, en este último parcial, el tema que estamos viendo es el del ensayo, ¿verdad? Ya hemos visto las características generales, así como la definición de lo que es el ensayo. Estimo, en base a los ejercicios que ya hemos hecho, que no tiene ninguna complicación, ¿verdad? No hay ningún problema con la definición y los aspectos generales. Evidentemente, posteriormente, ¿verdad? En días venideros o semanas venideras, subiré un video retroalimentativo sobre el tema del ensayo, ¿verdad? Pero por lo pronto, en este video, lo que quiero proporcionarte es un último repaso sobre el tema del arte dramático para hablar de ciertos aspectos que quizás quedaron pendientes, ¿verdad? Que quizás nos quedaron en el tintero y que tenemos que resolver para antes de hacer nuestro examen. Muy bien, pues comencemos. El arte dramático o teatro, compañeros, se puede definir desde dos distintas formas, es decir, tiene dos acepciones. Por una parte, se le llama teatro al género literario escrito por dramaturgos, es decir, si yo leo un texto dramático, ¿verdad? Ya como tal se le conoce como teatro. Al texto como tal se le conoce como teatro, ¿verdad? De la misma manera, también se le llama teatro al arte de la representación escénica, en donde personificamos en un escenario una historia frente a espectadores o frente a una cámara, ¿verdad? Entonces, a esto también se le llama teatro. Entonces, el teatro, compañeros, nace de la fusión o de la unión de estos dos elementos. Por una parte, el texto, y por la otra, la representación escénica. Entonces, el teatro, el arte dramático, está constituido por estos dos grandes elementos, el texto y la representación. Muy bien. Y digo representación, compañeros, quiero hacer una precisión, digo representación y no actuación, porque evidentemente para una puesta en escena requerimos de distintos elementos y no nada más de la actuación. Para una representación escénica requerimos de vestuario, ¿verdad? Escenografía, dirección y no nada más de actuación. Muy bien. Vamos a los elementos primordiales o a los elementos básicos del teatro, compañeros. Muy bien. Se considera, compañeros, que los tres elementos primordiales en el arte dramático son tres: los actores, los espectadores o público y el texto o guión. Muy bien. Pues se piensa, compañeros, que estos son los tres elementos básicos, porque si alguno de estos tres elementos llegara a faltar, no puede existir arte dramático, ¿verdad? Los otros elementos que voy a mencionar a continuación son elementos secundarios, por ejemplo, vestuario, escenografía. Uno de estos elementos secundarios sí puede faltar y puede existir teatro, ¿verdad? Nosotros incluso podríamos hacer una obra minimalista, podríamos hacer una obra dramática con muy bajo presupuesto, es decir, una obra austera, ¿verdad? Podríamos, no sé, el escenario puede estar reducido a un fondo negro, o el vestuario puede estar reducido a un atuendo de un solo color para los personajes, ¿verdad? Es decir, pueden faltar estos elementos secundarios y puede existir el teatro, pero lo que no puede faltar son los tres elementos básicos, que es actores, público o espectadores y el texto o el guión. Muy bien. Ahora, vamos a hablar de los elementos secundarios o de los otros elementos que también forman parte del arte dramático o de la representación escénica. Debemos mencionar, compañeros, que si bien son considerados elementos no esenciales, elementos no primordiales, elementos secundarios del arte dramático, también debemos de decir que son importantes al momento de la representación dramática, puesto que son esos elementos secundarios los que le dan ese toque artificial, ese toque de artificio, ese toque artístico a la obra dramática. Muy bien, los otros elementos son vestuario. Es muy importante el vestuario, compañeros, ya que sin mencionar ninguna palabra, sin pronunciar ninguna palabra, con el solo hecho de que entren los actores al escenario con sus atuendos, esto ya le dice mucho a los espectadores, ya le informa de qué sexo son los personajes, le informan cuál es su estatus social, o también le pueden informar cómo es la personalidad, ¿verdad? Cómo es la personalidad del personaje, ¿verdad? De acuerdo a su vestimenta. Incluso, compañeros, por ejemplo, si los personajes salieran vestidos con atuendos de la época isabelina
o con atuendos, ¿verdad? Con un vestuario de estilo victoriano, pues inmediatamente nosotros sabríamos que estamos frente a una obra dramática de época. Caso contrario, por ejemplo, si salen vestidos con trajes metálicos, con trajes fluorescentes, bueno, pues nos daríamos cuenta que estamos frente a una obra dramática que toca el tema de la ciencia ficción, ¿verdad? Muy bien, entonces el vestuario es muy importante. El otro elemento de la representación escénica, compañeros, que también es muy importante para la caracterización y personificación de los actores, es el maquillaje, ¿verdad? Porque nosotros sabemos bien que mediante el maquillaje, por ejemplo, podemos hacer que un personaje parezca más grande o que parezca menor, ¿verdad? Le podemos pintar cabello blanco, ¿verdad? Muchas veces también el maquillaje, compañeros, se utiliza mucho para la iluminación, es decir, en algunas obras dramáticas en donde hay muchos artefactos de iluminación, muchas veces pasa que en el rostro de los personajes o de los actores hay mucha luz, hay mucho reflejo, ¿verdad? Hay mucha iluminación y precisamente lo que se hace con el maquillaje es atenuar estos excesos de luz, estos excesos de reflejo. Muy bien. El otro elemento de la representación escénica es la escenografía. Y la escenografía, compañeros, es el conjunto de decorados que empleamos, ¿verdad?, para ambientar la representación escénica. Entonces, en la escenografía, compañeros, se incluyen todos los elementos, ¿verdad?, todos los decorados que nosotros utilizamos para darle relieve al escenario. Es decir, muebles, ¿verdad?, ciertos decorados, ¿verdad?, que utilizamos con bastidores, pero también forma parte del escenario los bastidores que utilizamos hacia el fondo, ¿verdad?, que en su mayoría casi siempre son dibujados, ¿verdad?, que dan como un efecto de fondo del escenario, también forman parte de la escenografía. Muy bien, como parte también de la escenografía, pero que también se cuenta como un elemento aparte, es la utilería, ¿verdad? La utilería son todos aquellos utensilios o herramientas de mano que son utilizadas por los actores al momento de la representación. Por ejemplo, compañeros, un celular, ¿verdad?, un arma, un vaso, un plato, ¿verdad? Por ejemplo, un juego de mesa que utilicen los actores. A todos estos herramientas, utensilios de mano, que son pequeños y que se utilizan dentro de la representación escénica, son conocidos como utilería. Muy bien. También tenemos el elemento de la iluminación, compañeros. Está integrada por dos elementos primordialmente. Forman parte de la iluminación todos los elementos técnicos, es decir, todos los aparatos técnicos que forman parte de la iluminación son conocidos como iluminación, ¿verdad? Pero también forman parte de la iluminación el arte y la técnica de saber utilizar estos aparatos. Entonces, la iluminación está constituida por los aparatos y por la técnica para poder saber manejarlos, estos aparatos. Muy bien. La dirección, como ustedes bien saben, compañeros, el director pues es el encargado de coordinar todos los elementos, ¿verdad? Todos los elementos escénicos y primordialmente de dirigir a los actores, es decir, mediante comentarios, mediante ciertas indicaciones, mediante ciertas técnicas que el director debe de enseñar a los actores, ¿verdad? Les proporciona una visión, una perspectiva diferente de cómo pueden hacer notar más en el escenario o cómo pueden utilizar más, ¿verdad?, sus aptitudes para poder darle un realce mayor a su personaje en el escenario. Y por último hay que mencionar dentro de los elementos de la representación escénica los efectos de sonido, ya que son también importantes. De pronto si quisiéramos hacer el efecto de pasos que van caminando con tacones, o queremos hacer el efecto de una puerta que se cierra, el motor de un carro, pues son muy útiles los efectos de sonido. Muy bien. Ahora, compañeros, de todos estos elementos que he mencionado, ¿cuáles forman parte de la estructura interna del texto dramático y cuáles forman parte de la estructura externa del texto dramático? Muy bien, vamos a ver. Esto es importante conocerlo porque también lo preguntamos en el examen y de hecho el programa el programa de nuestro libro también nos marca que debemos de conocer la diferencia entre aspectos externos y aspectos internos. Muy bien. Se considera, compañeros, que los aspectos de la estructura interna son todos aquellos elementos que están propiamente dentro del texto. Por ejemplo, dentro del texto encontramos diégesis, trama, personajes. La diégesis, compañeros, recuérdenlo, pues no es otra cosa más que la historia que se nos cuenta en el texto dramático, a eso le conocemos como diégesis. La trama, pues es el conflicto, ¿verdad? El conflicto que se nos presenta en la historia dramática, a eso le conocemos como trama.
Los personajes, ¿verdad? También se incluyen personajes dentro del texto dramático. Muy bien. Entonces serían elementos de la estructura interna. También tenemos didascalias. Recuerden, compañeros, que las didascalias son todas aquellas indicaciones que se le hacen al actor de cómo debe de representar su papel. También es importante, compañeros, que ustedes sepan que las didascalias se incluyen dentro del guión, dentro del texto dramático, y van escritas en letra cursiva o van entre paréntesis para que el actor se dé cuenta que lo que ahí está es una didascalia. Y recordemos que las didascalias no deben de ser leídas arriba del escenario. Todo lo contrario, el actor debe leer la didascalia para sí mismo, es decir, en voz baja, o digamos mentalmente debe leer la didascalia para que se dé cuenta cómo debe de representar a su personaje. Muy bien. También forman parte de la estructura interna la anagnórisis y la peripecia. Recordarán ustedes, compañeros, que el semestre pasado, cuando estuvimos hablando de géneros narrativos, tocamos estos dos conceptos, la anagnórisis y la peripecia. Y ustedes dirán, ¿qué tienen que ver los géneros narrativos con los géneros dramáticos? Pues mucho, compañeros. En realidad, independientemente de que haya o no representación, cuando yo leo un texto dramático, cuando yo leo un texto de teatro, el texto dramático comparte muchos aspectos con el género narrativo. ¿Por qué? Porque se me cuenta una historia, porque hay personajes, y como ya vimos, hay anagnórisis y hay peripecia. Es decir, también hay una trama, hay un conflicto, y como tal hay anagnórisis y peripecia. ¿Y qué es la anagnórisis y la peripecia, compañeros? Pues la anagnórisis es este estado de cambio, ese es el cambio de estado de ánimo de los personajes. Es decir, cuando pasan de la alegría a la infelicidad, o al revés, de la infelicidad a la felicidad, o pasan del llanto a la alegría, o pasan del infortunio a la fortuna, ¿verdad? Cuando se da el cambio de estado en los personajes, le llamamos que hay una anagnórisis, ¿verdad? Y la peripecia, compañeros, es todo el largo recorrido que tiene que pasar el personaje para poder cambiar su estado de ánimo, y a eso se le llama peripecia. Entonces, el largo recorrido que hace el personaje para cambiar su estado de ánimo se le conoce como peripecia, ¿verdad? Y el cambio de estado se le conoce como anagnórisis. Entonces podemos decir que el texto dramático como tal, el texto teatral, ¿verdad?, comparte ciertos elementos también con el texto narrativo. Muy bien. Entonces, todos los elementos internos, compañeros, son todos los que están como tal dentro del texto. Diégesis, trama, personajes, didascalias, anagnórisis, peripecia, conflicto, ¿verdad? Muy bien. Y los elementos externos, los elementos de la estructura externa del texto dramático, compañeros, son todos aquellos elementos que no están propiamente dentro del texto, sino que pertenecen a la representación, como el vestuario, la escenografía, la actuación, la dirección y todos los que ya mencionamos, compañeros. Por ahora lo que voy a mencionar es que en el arte dramático, compañeros, también existen géneros mayores y géneros menores. Los géneros mayores, compañeros, ustedes ya los conocen. La tragedia, la comedia y el drama ya no los vamos a mencionar porque ya los vimos en el video pasado y ustedes ya tuvieron oportunidad de hacer ejercicios y de hacer conceptualizaciones muy correctas sobre estos géneros, ¿verdad? Además se les conoce como géneros mayores porque fueron los géneros primordiales, fueron los géneros con los que nació el arte dramático y además porque son los géneros paradigmáticos, porque a partir de estos tres grandes géneros, ¿verdad?, son los géneros modélicos. A partir de estos tres géneros se basan, más bien, de estos tres géneros están basados todos los demás subgéneros, ¿verdad? Es decir, son los géneros mayores, son los géneros a partir de los cuales se parte para hacer arte dramático. Muy bien. Y los géneros menores, compañeros, se les conoce como géneros menores porque primordialmente son obras dramáticas de muy poco tiempo. Son obras dramáticas de 10 o 15 minutos, son obras dramáticas muy breves, muy cortas, ¿verdad? En donde primordialmente lo que se percibe es hacer reír al espectador, y son obras que se intercalan entre un acto y otro. Por ejemplo, en el arte dramático clásico, en el teatro clásico, lo que se hacía es que entre un acto y otro, entre el primero y el segundo acto, y entre el segundo y el tercer acto, se intercalaba un género menor. Por ejemplo, un entremés, la mojiganga o la zarzuela, que eran géneros de carácter cómico, de estilo burlesco, ¿verdad?, de estilo carnavalesco, ¿verdad?, en donde primordialmente lo que se hacía era pues subir al escenario y hacer cosas chuscas para que los espectadores se rieran, ¿verdad? Por ejemplo, en el entremés, que es una obra cómica, ¿verdad?, en donde los personajes pues suben prácticamente a ser graciosadas,
y donde primordialmente también se hacen críticas a la sociedad, a los vicios y a los defectos de la sociedad. La mojiganga y la zarzuela son dos géneros menores en donde se hace una mezcla de baile y música, ¿verdad? De tal manera que esto genere risa en el espectador. Por ejemplo, en la mojiganga es muy recurrente que los actores masculinos salgan disfrazados del sexo opuesto, ¿verdad? Para causar hilaridad en el público. Muy bien, ahora también debemos de mencionar, compañeros, que también existen géneros musicales. Por ejemplo, en los géneros musicales tenemos la ópera, la comedia musical, la opereta o la ópera rock. También forman parte de los géneros mayores, ¿verdad? Y estos géneros se les consideran también menores. En estos géneros son mezcla de música, canto y representación dramática. Por ejemplo, la comedia musical, les voy a poner un ejemplo. Seguramente la mayoría de ustedes pudo ver la película de Disney, la película de Enredados, ¿verdad? En donde la protagonista Rapunzel, de pronto en ciertas escenas, sus diálogos no son hablados, sino que más bien son cantados, ¿verdad? Son acompañados de música y de movimiento escénico. Entonces, esos son los géneros musicales, por ejemplo, la opereta o la ópera rock, ¿verdad? ¿Quién lo recordará? Me parece que fue Freddie Mercury, el vocalista del grupo, de la banda de rock Queen, quien puso de moda lo que es la ópera rock. Muy bien, entonces recuerden, los géneros musicales es donde hay una mezcla de representación escénica, canto y música. Por último, compañeros, debo recordarles que para poder resolver correctamente su examen, para poderlo presentar bien, tienen que leer la obra Modernidad de Tomás Urtuzástegui. Es una obra dramática muy pequeña, compañeros, de 7-8 páginas, muy fácil de leer. Necesitan leerla para poder presentar su examen. Es muy importante que la lean, compañeros, porque en el examen voy a preguntar de qué trata la obra, cuáles son sus protagonistas, cuál es su trama, cuál es el conflicto que se presenta en la obra. Por favor, léanla, por favor. El enlace, el link, lo voy a publicar en el muro de esta página. Pues sin más por el momento, compañeros, les agradezco su atención. Muchas gracias, espero que se encuentren bien, esperen los próximos videos, que tengan un buen día, compañeros, saludos.